Bienvenidos amigos a una nueva estrategia ganadora de opciones binarias, con un 90% de win y solo 3 indicadoras. Acompáñame para que conozcas los detalles y poderle ganar la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar: un CCI de 25 periodos, un CCI de 50 periodos y una EMA de 20 periodos. Las velas que estaremos utilizando serán velas japonesas de 1 minuto y el tiempo de expiración de nuestra operativa de 3 minutos. Hemos testeado esta estrategia en Pocket Options y en Quotex. También es válida para mercado normal y para mercado OTC. Bien traders, estamos aquí para configurar los indicadores. Como siempre estoy utilizando el broker Pocket Options, uno de mis favoritos por ser regulado y con altos porcentajes de pago. También funciona esta estrategia en cualquier broker, pero la hemos testeado en Pocket y en Quotex. Bien, pulsamos el botón de indicadores y añadimos 2 veces el CCI y una media móvil. La media móvil la colocaremos de 20 periodos. 20 periodos y EMA. En la pestaña de estilos la colocaré de color blanco y más gruesa y guardamos los cambios. Primer CCI. 25 periodos. Guardamos. El último CCI de 50 periodos y guardo los cambios. En cuanto a las velas, ya las tengo configuradas. Velas japonesas de M1 de 1 minuto y el tiempo de expiración M3, 3 minutos. Listo, tenemos todo colocado. Tengo este par que vamos a eliminarlo porque tiene 69%, este 63%. Y vamos a dejar solo los pares con mayor porcentaje de pago. Bien, ya tenemos configurado todo lo que tenemos que tener listo y preparado. Ahora, paso número 1. Operar a favor de la tendencia, como en todas nuestras estrategias. Así que identificar tendencia principal y operar a favor de ella. Paso número 2. Debemos esperar que las velas estén por encima de la media móvil o por debajo. ¿De acuerdo? Solo cuando el precio cruza la media, en cualquier dirección, es cuando operamos a favor de ella. Paso número 3, que será la confirmación con los 2 CCI. Siempre deben tener la misma dirección los 2 CCI. Cuando operamos, cuando el CCI sale del canal, en los 2 CCI es mucho mejor la entrada. Verás que casi 100% las vas a acertar. Por ejemplo, aquí tenemos un punto en que salió a la vez y aquí también. Así que esta operación hubiese sido súper ganadora. Ahora lo veremos con detalle. Ese es un punto, una forma de hacerlo. Cuando entra a la vez o sale a la vez de los canales. Lo puedes operar así. Y la otra forma es que cuando el precio cruza la media móvil y ves que la dirección de los CCI es igual. Es decir, por ejemplo, si está en el canal dentro, pero los dos muestran la misma dirección, puedes operar con tranquilidad también. Pero noto más efectividad cuando sale o entra o justo está entrando a la vez. Es mucho mejor el movimiento. Así que bueno, como siempre vamos a añadir nuestra línea vertical para ver esos diferentes puntos. Fijémonos aquí, podría ser, ¿dónde está? Aquí, en este punto. Vela nació por encima, hago mi entrada, CCI roto y aquí también, en los dos. Operación ganadora, 3 velas, 1, 2 y 3, 3 minutos, ganadora. Veamos ahora otro punto, en que también salió. En este punto salió. Pero aunque en el otro no salió, hubiese sido ganadora. ¿Por qué? Porque estoy operando a favor de la tendencia. Sin embargo, bueno, es mejor esperar que sean los 2 puntos de confirmación. Es mucho mejor si estás iniciando en el trading hacerlo así. Aquí hubiese sido otro punto, quizás. 3 velas y ganadora. ¿Vale? Justo en la que la vela nació por encima de la media móvil. Veamos otro punto. Aquí. Fijémonos. Ruptura en los 2 CCI. 1, 2 y 3, operando a favor de la tendencia y ganadora. Y así encontraríamos muchos puntos más. Aquí tendríamos otro y así. ¿Vale? Además de esto, ¿qué podemos aplicar a nuestra estrategia? Podemos hacer 2 cosas. Primero, siempre podemos aplicar análisis a nuestro tablero. Tendencia principal, soportes y resistencia, líneas de tendencia, etc. ¿Vale? Eso es clave. Sin embargo, si estás empezando y solamente te limitas a hacer operaciones cuando sale el CCI de los 2 canales a la vez o entrar,
te va a ir igualmente muy bien. Además de esto, a veces cuando tenemos un poco de indecisión, yo en mi caso soy fans del indicador ADX. Así que siempre que puedo, tengo indecisión sobre si es momento o no para entrar, puedo añadir el ADX porque me muestra la fuerza de la tendencia y así tengo más claro la dirección en la que voy a entrar. Fijémonos en este punto para solamente remarcar. Estamos aquí en un punto en que se ve fuerza en los DCCI. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo puedo saber si la tendencia puede continuar o no? Si tengo esas dudas. Primero haciendo un buen análisis técnico. En este caso, podríamos decir de estos últimos quizás 20 minutos, si añado una línea de tendencia, veo claramente bajista. ¿De acuerdo? Veo claramente bajista. Ya en ese punto podemos decir que ya hay un cambio de tendencia. Fijémonos si trazo la línea y lo que está haciendo el precio. Tengo dudas. Veamos cómo cierra esta vela, pero también puedo añadir el ADX. Sé que esta estrategia es solamente con 2 indicadores, pero siempre que tengas dudas, puedes utilizar el ADX. Para esta temporalidad voy a usar ADX de 1 y de longitud de 5. Voy a colocarle la línea ADX celeste que me gusta así, la línea alcista en verde y la bajista en rojo. Guardo los cambios y sé que la tendencia todavía tiene fuerza. Fijémonos la línea del ADX y yo podría aquí perfectamente hacer mi entrada. ¿Por qué? La dirección de los 12.6 alcista hacia arriba. Luego el ADX también me muestra fuerza. Además ha roto una línea de tendencia. Así que ¿cuál es el siguiente punto de resistencia que podría buscar el precio? Esa es la línea de tendencia, pero aquí también tenemos una resistencia. Bueno, no es una línea, recordemos que siempre es una área, una zona. Puede acercarse y no llegar, pero tengo suficientemente margen, según la ADX, para ganar esta operativa. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuánto tiempo va. Nos quedan 2 minutos 24. ¿Qué otra línea o otra resistencia tendríamos después de esta? Vamos a marcar una siguiente. No se me duplicó la línea. No quiere duplicarse. Bueno, voy a marcar esta zona y voy a añadir otra línea. Y aquí tendríamos la otra línea, en la que probablemente el precio vaya a buscar. Yo creo que puede ser perfectamente ganadora esta operación. ¿Qué pasa si no la es? De todas maneras, esta línea se me ha movido, ¿no? Bueno, está en un punto ahí que creo que se me movió, pero creo que perfectamente va a ser ganadora. Por lo que digo, tiene una línea de resistencia bastante cercana. Y creo que el precio va a ir a buscar y testear nuevamente esa zona. Y me lo sigue confirmando de momento el ADX, por la fuerza que todavía continúa. Y también los 12.6. Fijémonos la dirección de los 12.6 y la ADX. Todo muestra que la fuerza del precio se dirige hacia allí. Me queda un minuto más o menos. Si se perdiera la operación, que no creo, ejecutaremos nuestro plan de recuperación para recuperar las operaciones perdidas. ¿De acuerdo? Queda poco. Pero estoy segura que se va a ganar la operación. Quizás por muy poco tiempo, pero se va a ganar la operación. Siempre que hagamos buen análisis, tendremos buenos resultados. Tómate el tiempo, puedes escoger 4 pares o 5, trazar tu línea de tendencia, tus soportes y resistencia y dejarlo todo marcadito. De manera que cuando vas buscando entradas con el CCI, lo tienes ya todo preparado. Yo cuando voy buscando pares para hacer una operación, voy pasando hasta ver en qué punto están los 2 CCI. ¿Vale? 3, 2 y ganadora. ¿Vale, chicos? Ganadora. Fijémonos. Tengo rato operando con esta estrategia y excelente resultado. Vale, vamos a buscar otra entrada y vamos a eliminar el CCI porque las estrategias son con 3 indicadores. Solamente te he dado este tip porque es una herramienta que yo utilizo.
Siempre que puedo y tengo dudas, voy y coloco mi ADX para exactamente ver qué sucede. ¿De acuerdo? Y muchas veces si no tengo muchos indicadores o solamente uno, siempre lo tengo añadido. Me ayuda muchísimo a mis entradas. Vamos a buscar un nuevo par. Veo quizás una posibilidad de una última entrada. De acuerdo, así que creo que voy a ejecutar mi entrada porque hay un margen de que quiera buscar el precio esta siguiente resistencia. Voy a añadir mi línea horizontal hasta esta zona de aquí, que creo que el precio podría ir a buscar. Tengo otra más que no he visto, que no me fijé, pero sí que estaba. Esta de aquí está bastante cerca. A ver si me da tiempo a que se pueda ganar la operativa. Los 12.6 fuera del canal. Si agrego mi fantástico ADX, vamos a ver. 1.5, estilos ADX celeste, plus verde y minus rojo. Aceptar y fijémonos la fuerza del ADX. Y a ver también cómo termina esta vela. Si termina doji, pues quizás no gane la operativa, pero yo pienso que puedo tener todavía margen. Veamos. Esta sería la última operativa que haríamos para pasar al recordatorio importante. De acuerdo, si te ha gustado el vídeo, apóyame para seguir creando contenido y suscríbete si no lo has hecho y dale un me gusta al video, ¿de acuerdo? No ha tocado la línea, pero como podemos, y lo hemos repetido en varios videos, no es una línea en concreto, es una zona. Así que se ha acercado, aunque no lo ha tocado, pero nos vale para verlo como un rechazo. ¿Y cómo lo puedo ver? Fijémonos en el CCI, ya va a estar casi dentro del canal, al menos el de 25, falta el de 50. La línea en la ADX alcista muestra ya posición hacia abajo, pero el ADX todavía tiene fuerza. Mientras el ADX me muestra fuerza, tengo todavía tiempo para ganar la operativa. ¿Vale? Pero probablemente con la fuerza que lleva, según lo que me indica el CCI, no creo que rompa la resistencia, por lo menos ahora. Me dará margen quizás para ganar la operativa, pero quizás la tendencia a que una pequeña corrección para luego continuar. En esta operativa hemos abierto y además a favor de la tendencia. 15 segunditos más, 10 y ganadora, y terminamos la sesión por hoy. Bien, chicos, pasamos ahora sí a los recordatorios importantes. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.